Hola a todos los que nos siguen en este canal, alumnos y en general personas que buscan prepararse para su examen de admisión a la Universidad de Guadalajara o bien cualquier otra universidad que nos aplica el examen PAA de College Board. En este video vamos a analizar algunos reactivos que han sido aplicados en exámenes en ocasiones anteriores para que tengan una idea de a lo que se pueden enfrentar el día de su examen de admisión. Nuestro primer ejercicio de una de las simulaciones que trabajamos en nuestros cursos nos dice lo siguiente: al dividir 139 entre 4, el residuo es P. Al dividir 139 entre 10, el residuo es Q. La pregunta que se nos hace es ¿cuál es el valor de P menos Q? Hay que analizar que lo que nos está pidiendo en este reactivo es realizar una división de forma manual, ya que en una división de forma manual, la famosa división con casita, nosotros podemos obtener ese dato que se conoce como residuo. Aquí están las dos divisiones que nos indican en este problema. La división de 139 entre 4, llevada únicamente a su parte entera, nos genera un cociente de 34 y un residuo de 3. En el problema nos dice que a ese residuo lo debemos de llamar P, es decir, acabamos de descubrir que la P vale 3. Posteriormente me dice que al dividir 139 entre 10, el residuo es Q. Nuevamente aquí tenemos nuestra división manual de 139 sobre 10 y tras terminar el procedimiento en la parte entera, observamos que el cociente es 13 y el residuo que se obtiene al final es 9, al cual se le denomina Q. Un error que normalmente se cometía por las personas en este tipo de reactivos es que hay una tendencia a veces muy marcada a restar siempre lo mayor menos lo menor, es decir, a restar 9 menos 3 y buscar como respuesta 6. En este caso nos están indicando el orden en el que debo de realizar esta resta. Debo de restarle al valor de P el valor de Q, es decir, a 3, que es el valor de P, le debo de restar 9, que es el valor de Q. Aquí está esta resta, aquí está indicado P menos Q. 3 menos 9, que nos genera un resultado de menos 6. Y en este caso sí la respuesta era 6, pero en negativo. Problema sencillo, lo único que hay que tener aquí dominado pues es estas divisiones manuales. En el curso nosotros siempre hacemos énfasis en que es importante saber hacer este tipo de divisiones porque normalmente se requiere no el resultado sino algún otro paso del proceso. Otro problema que tenemos para analizar en este examen es un problema que en algún momento se volvió común, que era respecto a cantidades de bloques, cantidades de fichas con las que se hacían torres de ciertas cantidades. Por ejemplo, aquí se nos hablaba, Marisa tiene una cantidad de torres, pero una cantidad de bloques con la que va a hacer torres. El número de bloques es desconocido, pero nos dan la siguiente información. Si construye torres de 3 bloques, los utiliza todos, lo cual quiere decir que la cantidad que ella tiene debe ser un múltiplo del 3, ya que los múltiplos del 3, si los divido entre 3, no me dan residuo. Dicho de otra forma, si tuviera una cantidad múltiplo del 3 y hiciera torres de 3 bloques, no le sobraría ninguno, utilizaría todos. Y esto me lleva a que de las opciones que tengo debo de eliminar aquellos números que no son múltiplos del 3. Ahí ustedes pueden observar que ya se marcó que el inciso B no es un múltiplo del 3, por lo tanto se elimina. El 22 tampoco es un múltiplo del 3. Al no ser múltiplos de 3, si ella tuviera por ejemplo 14 bloques, si hiciera torres de A3 le iban a sobrar algunos bloques que ya no le alcanzarían para hacer otra torre de 3 bloques. Por lo tanto se descartan tanto el B como el E. La siguiente información que me dan en el problema es que con esa misma cantidad de bloques, si ahora quisiera hacer torres de 7 bloques, le sobraría 1. Por ello es que en el resto de los incisos hicimos un análisis de las torres que podría hacer si esas cantidades que vienen en los incisos probables fueran las que ella tuviera. Por ejemplo, si tuviera 12 bloques y quisiera hacer torres de 7 bloques, haría una torre de 7, es todo lo que le alcanza, pero le sobrarían 5, por lo tanto esta no es
una respuesta válida, ya que nos dice que cuando construya las torres de 7 bloques le tiene que sobrar 1. Si hiciera torres de 7 bloques con 15 bloques, aquí ya vamos a tener la respuesta al problema, porque nosotros podemos ver que puede hacer 2 torres de 7 bloques, lo que me daría 14 bloques usados, y de esa manera sobraría 1. 21 queda descartado. Bueno, aquí ya encontramos que la respuesta correcta es C, pero para terminar de analizar el ejercicio, 21 queda descartado porque aunque es un múltiplo del 3, yo podría hacer torres de 3 bloques utilizando todos. Si quiero hacer torres de 7 bloques, haría 3 torres de 7 bloques, pero no me sobraría ninguno. Entonces no se cumple la segunda condición. Así que nuestra respuesta es el inciso C. Nuestro siguiente ejercicio que analizamos, quiero mencionar, no es para todos conocido esto. Estos ejercicios los seleccionamos porque en esta simulación se detectaron la mayor cantidad de errores en nuestros grupos. Por lo tanto, consideramos que requieren de algún apoyo para que los puedan resolver. El ejercicio 16 normalmente también genera una confusión, sobre todo por el acomodo de las piezas que forman en este caso, un balón. Hay un balón que en este examen que llegó a venir el ejercicio se mostraba dividido, como lo pueden apreciar, y se nos pregunta que en cuántas partes está dividido el balón. La mayoría de los alumnos no tienen ningún problema en identificar que alrededor, en las piezas que hay alrededor, tenemos 8 piezas y que cada una de ellas continúa igual hacia atrás. Es decir, la mayoría de los alumnos no tiene problema en comprender que esta pieza número 1 existe una vez. Aquí se ve una parte y hacia atrás continúa. Lo mismo la pieza 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El problema donde la mayoría se confunden y que en su momento fue el elemento por el cual tuvieron incorrecto este ejercicio, es que ellos pusieron 9 piezas porque consideraron que esta pieza número 9 existía una sola vez en el balón, y no es así. Si ustedes analizan la geometría de un balón, esta pieza debe de existir igual hacia la parte de atrás. Si consideramos que cada pieza que observamos alrededor continúa igual hacia atrás, quiere decir que en la parte de atrás hay un hueco para colocar una pieza como la 9. De otra forma, si no la colocáramos, el aire se saldría. Por lo tanto, aquí les pongo, existe una igual al reverso, que es la pieza número 10. Y es la que vamos a considerar ya como la cantidad de piezas que hay en este balón. Son 10, no 9. Vamos a ver un ejercicio más. Este ejercicio es un ejercicio muy ilustrativo de College Board, puesto que la respuesta que se tuvo como correcta en este examen en realidad no es la respuesta correcta. Sin embargo, aquí elegimos la mejor de las opciones que tenemos. En la sucesión que se nos muestra hay un número desconocido m, luego un 6, 7, 8, 10 y un número desconocido n. Se nos indica en el enunciado que la serie es ascendente, es decir, cada número que nosotros observamos tiene que ser obligatoriamente mayor al anterior. La serie tiene que ir siempre creciendo. No puede ser igual un número con su siguiente porque ahí se perdería la ascendencia. Entonces esto nos lleva a establecer que en este caso el número m, cuando mucho puede valer 5. Puede valer menos de 5, puede valer 4, puede valer 3. Hay una limitante que en un momento vamos a analizar, pero por ahora el máximo valor que puede tener m es 5. No puede ser 6 por lo que comentamos. Si yo pongo 6, el siguiente número es 6 y ya no sería ascendente la serie. Después nos dice, ya en la parte final, bueno, tenemos un número n, el número n tendrá que ser mayor a 10, esto es una condición de la ascendencia, no puede ser 10, ni puede ser menor a 10, tendrá que ser mayor a 10 y el primer número entero, después de 10 es el 11. La pregunta que nos hacen es cuál es el máximo valor que puede tener precisamente n, si se nos establece una relación donde n menos m debe ser igual a 11. En términos resumidos, aquí está n menos m igual a 11. Lo que significa es que el valor que tú le pongas a n
tiene que ser 11 unidades más grande que m. Si tú, por ejemplo, pones que m vale 4, que es un valor posible por las condiciones del problema, si m valiera 4, n tendría que valer 15, porque entre los dos tiene que haber una diferencia de 11 unidades. Si tú dices quiero que la m valga 3, la n tendría que valer 14. Cada número que tú pongas aquí, este tiene que ser 11 unidades más grande. Si te piden el máximo valor de n, lo vas a lograr con el máximo valor de m, puesto que están ligados. Por lo tanto, tú estableces que m cuando mucho tiene que valer 5. Entonces, valiendo 5 la letra m, la letra n tendría que valer 16. Ese es el máximo valor que puede tener la letra n. No puede valer más de 16. Si tú le pones 17, obligarías a que n valga 6, por eso que dijimos de que entre los dos tiene que haber una diferencia de 11 unidades, ¿sí? Entonces, tú no puedes poner que 17 es valor de n, porque si la m valdría 6, ya no se cumpliría esta ascendencia. Aquí cometí un error, aquí debe decir obligaría a m a valer a 6, una disculpa, ustedes contemplemos que aquí se refiere a la letra m, y por consecuencia entonces establecemos que el máximo valor que puede tener la letra n es 16, pero si yo busco 16 entre mis incisos, no está. Aquí yo tengo la opción de elegir 17 o elegir 15 como valor de n, pero ya dijimos que no puedo elegir 17, aunque es cercano al valor correcto, porque me obligaría a que m valga 6 y ya no sería una serie ascendente. De las demás opciones, la más grande que tengo es 15, entonces pues esa es la que tengo que elegir como la mejor opción de las que tengo aquí. No es la respuesta correcta, la respuesta correcta tendría que ser 16, pero de las que tengo aquí, esta es la mejor opción y muchos de los ejercicios de College Board así se van a elegir. Entonces la respuesta sería el inciso B. Analicemos un nuevo ejercicio. Aquí esto es un ejercicio de análisis de lo que le pasa a una circunferencia cuando se modifica alguno de sus datos. Se nos dice que el perímetro de una circunferencia es x, no sé cuánto vale x, solo sé que su perímetro vale x. El número que sea, ese es el perímetro de la circunferencia. Otra circunferencia tiene el doble del radio de la primera. La pregunta es cuál es el nuevo perímetro, es decir, cuál es el perímetro de esa circunferencia que tiene el doble del radio respecto a la primera. Lo primero que tenemos que recordar es la fórmula del perímetro. En una circunferencia, el perímetro se calcula multiplicando el valor de pi, que es 3.14, por el diámetro de la circunferencia. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí como una propuesta para que ustedes puedan analizar situaciones similares en el examen? Si tú no sabes qué le pasa al perímetro de una circunferencia, si su radio se duplica, que en esencia es lo que nos están diciendo aquí, puedes hacer ejemplos sencillos de calcular. Por ejemplo, aquí se me ocurre que yo no me acuerdo qué le pasa al perímetro cuando el radio se duplica, pues hago dos circunferencias donde el radio de una y el radio de la otra esté al doble, el de la más grande respecto al de la más chica. Observemos que aquí dice radio 5 centímetros de una circunferencia y acá está el radio del doble, 10 centímetros. Los diámetros no olvidemos que son lo doble del radio. Si el radio de este es 5, el diámetro por consecuencia tienen que ser 10 centímetros. Si el radio de la circunferencia 2 es 10, su diámetro será 20 centímetros. Después aplico la fórmula de perímetro para ver qué pasa con el perímetro de las dos circunferencias. En la primera circunferencia, si multiplico 3.14 por el diámetro, que es 10, me da 31.4 centímetros. En la segunda circunferencia, si multiplico 3.14 por 20, me da como resultado 62.8 centímetros, que sería el perímetro de la circunferencia 2. Si analizo los perímetros, observo que este dato de 62.8 es el doble de 31.4, lo que me indica como conclusión que de una circunferencia a la otra, al duplicar el radio, generé el doble de perímetro, es decir, lo que le pasó al radio, le pasó al perímetro.
Si creo que es una coincidencia, puedo generar otros dos ejemplos con las mismas condiciones. Una circunferencia con un radio de 20 y por consecuencia con un diámetro de 40, y otra circunferencia con el doble del radio, o sea, 40 centímetros, que a su vez me daría el doble de diámetro, que en este caso son 80 centímetros. Al hacer los cálculos del perímetro con la fórmula que acabamos de ver, observamos que el perímetro de la circunferencia pequeña es 125.6 centímetros y de la circunferencia más grande nos resultó 251.2. Ustedes pueden hacer la comprobación con sus calculadoras. Lo importante es que podemos ya concluir que es correcto esto. Si en dos circunferencias una tiene el doble del radio que otra, el perímetro también va a ser el doble. Por lo tanto, si me dicen que en la primera circunferencia el perímetro es X, la otra tiene que tener lo doble, que en este caso es 2X. El problema siguiente es un problema de igual mucha confusión normalmente en los exámenes de admisión. Me dice, si yo pagué 20 pesos por un libro que tenía 20% de descuento, ¿cuál es su precio original? Es decir, 20 pesos ya es el precio una vez que se le aplicó el descuento. El problema aquí que muchos alumnos cometen, el error que muchos alumnos cometen, es que se les hace fácil decir, si 20 pesos es una vez que se le aplicó el 20% de descuento, bastará con que le aplique el 20% a 20 pesos y se lo sume. No, esta no es la forma en la que se deben de realizar estos problemas, porque al calcular yo el 20% de 20 pesos, estoy considerando que 20 pesos representa un 100%. Y de hecho lo que voy a obtener al aumentarle un 20% a esto es un valor que representa el 120%. Y no, aquí se debe considerar que 20 pesos representa el 80% de una cantidad que en este momento para mí es desconocida. ¿Cuál es esa cantidad desconocida? Bueno, todo precio original por default se dice que vale el 100%. Entonces yo estoy buscando qué cantidad equivale al 100%. Ya sé que 20 pesos representan el 80%, me falta saber qué cantidad representaba el 100%. Este es un problema de proporcionalidad directa, donde yo para encontrar el valor que estoy buscando debo de multiplicar en diagonal, en este caso los datos que se puedan multiplicar en diagonal, 20 por 100, y el resultado dividirlo entre el tercer dato, que en este caso es 80. Al hacer estas operaciones el resultado que obtengo es 25. Ese es un procedimiento no complicado, las operaciones no son muy difíciles, pero hay otra alternativa. Yo puedo analizar todos los incisos e imaginar que cada uno de ellos, pues como es correcto, es un posible precio original. Es decir, a estos precios son a los que se les descontaría el 20%. Descarto el inciso E inmediatamente, porque si este fuera el precio original de 16 pesos, pues me va a quedar algo menor a 16 cuando le quito el 20%, y no puede ser, puesto que me dicen que ya después de quitar el 20% del precio original, me debe quedar 20 pesos. Entonces el 16 queda eliminado. Pero puede ser 40, puede ser 30, puede ser 25, puede ser 24. Pongo esta alternativa porque sacar el 20% de una cantidad es bastante simple. Eso es equivalente a sacar una quinta parte de la cantidad. Si yo quiero quitarle el 20% a 40 pesos, le quitaría una quinta parte de su valor. Una quinta parte de 40 es 8 pesos. Si se lo resto a 40, me tendría que dar 20 pesos si esa fuera mi respuesta correcta. No lo es, porque 40 menos 8 me da 32. Entonces, después de quitar el 20%, no pagaría esos 20 pesos que dice el problema. Si la respuesta fuera 30, una quinta parte de 30 es 6. Si a 30 le resto 6, me da 24. No es el precio ya con descuento. El inciso C, como ya sabíamos, es la respuesta correcta. Una quinta parte de 25 es 5. Si a 25 le resto 5 pesos, que es su 20%, o bien su quinta parte, me queda 20 pesos, que es lo que me dice el problema. Con 24 ya no se cumple, lo podemos observar desde el hecho de que el 20% es un decimal. Si a un entero le resto un decimal, me va a quedar un decimal.
no puede ser respuesta desde ese momento porque la respuesta de quitar 20% tiene que ser de manera exacta 20 pesos. Nuestro siguiente ejercicio es también un ejercicio típico de College Board donde los diagramas también están hechos para ver quién se confunde. Primero me dicen, en una tienda 1 de cada 50 cheques recibidos fueron devueltos el año pasado el día de Navidad. ¿Cuántos cheques se devolvieron si la mitad de los clientes pagó con cheque? El primer error que muchos alumnos cometen es contar todos los carritos y no darse cuenta que no todos en este diagrama pertenecen a Navidad. Algunos son de Año Nuevo y otros son de Día del Trabajo. Respecto a los que son de Navidad, solamente tenemos 5 en esta hilera y cada carrito equivale a 200 clientes, lo que nos dice que 1000 clientes entonces hubo en Navidad. Segundo error, algunos alumnos ya sacan la proporción con 1000 clientes porque pasaron el detalle de que la mitad de los clientes pagó con cheque. Primero vamos a ver eso. Estos 1000 clientes no pagaron con cheque, solo 500 que representan la mitad. Ya una vez que tengo esta información clara, ahora sí puedo hacer mi regla de 3 o mi proporcionalidad directa. De cada 50 cheques recibidos, uno se devolvió. Si 500 personas pagaron con cheque, la proporción me da que 10 de ellos fueron devueltos. Aquí lo hago hasta por puro razonamiento lógico. 500 es 10 veces 50. Lo que yo busco tiene que ser 10 veces 1, que en este caso es 10. Si no observo ese detalle, la regla de 3 para este tipo de problemas es como en el anterior, multiplicar en forma diagonal, o sea 500 por 1, y dividir entre el otro dato, o sea entre 50. 500 por 1, 500, entre 50 me da 10. En este penúltimo problema que vamos a analizar en este video, es un problema que también en algún tiempo fue muy común. Me dan 3 igualdades que si ustedes observan están relacionadas. 6 bin equivalen a 3 lon, tantos lon, en este caso 7 lon, equivalen a 14 din, 4 din equivale a 8 tin. Pero si ustedes observan, al final me preguntan una relación entre la primera unidad que aparece y la última unidad que aparece. No nos vamos a detener a justificar el procedimiento que vamos a utilizar, solo por referencia para ustedes, si se quieren adentrar más en el tema. El método que estamos utilizando aquí para resolver el problema es el método conocido en física como método de factor unitario o análisis dimensional, que servía para convertir unidades compuestas como por ejemplo kilómetros por hora a metros sobre segundo o viceversa, o cualquier otro tipo de unidades. Independientemente de que lo hayan visto o no por lo pronto, para resolver estos problemas ustedes van a utilizar este método que aquí lo vamos a dejar únicamente detallado en el cómo se debe de aplicar. Si ustedes analizan, las 3 igualdades que yo tenía fueron convertidas a fracciones. La primera fracción se obtiene utilizando uno de los elementos de la igualdad y el otro de los elementos de esa primera igualdad como numerador y denominador respectivamente. 6 bin fue numerador, 3 lon fue denominador. En la segunda fracción de igual forma se tomaron el numerador y denominador de la segunda igualdad. 7 lon se puso arriba, 14 din se puso abajo. En la tercera fracción, este método puso como numerador 4 din y como denominador 8 tin. Mucho cuidado con lo que voy a comentar. Este método, prácticamente con esto que acabamos de hacer, ya tenemos lo necesario para resolver, pero para que funcione, las unidades iguales, por ejemplo lon y din, tendrán que aparecer necesariamente a lados contrarios. Este método no hubiera funcionado si yo hubiera puesto 4 din aquí abajo, porque el método en el que nos vamos a basar va a requerir, como esto es una multiplicación de fracciones, recordemos que en una multiplicación de fracciones se multiplica todo lo de arriba y todo lo de abajo. Cuando tenemos varias cosas multiplicándose arriba y debajo de una división, se nos permite cancelar o eliminar las cosas que son iguales de arriba y de abajo. Por ejemplo, lon arriba y lon abajo se pueden eliminar, din arriba y din abajo se pueden eliminar, cosa que no hubiera podido realizar si hubieran quedado igual din y din en la parte de abajo. Esto ya no me permitiría eliminarlos.
Mientras yo tenga ese cuidado, hacer las fracciones es bastante sencillo. Entonces acomodé los números y con sus unidades de manera que quedaran las unidades iguales al lado contrario. Y al hacer esa eliminación, lo único que me queda en la parte de arriba es la unidad bin, el 6, el 7 y el 4. Dije que aquí vamos a multiplicar estas fracciones. 6 por 7 por 4 me da 168, con la unidad bin, que fue la única que no se eliminó. En la parte de abajo, si multiplico 3 por 14 por 8, me da 336 y queda con TIN, puesto que tiene la única unidad que no se eliminó. Una vez que hice esta multiplicación de fracciones y eliminé las unidades que eran iguales arriba y abajo, si es posible simplifico la fracción resultante, lo cual en este caso es posible. Si yo simplifico 168 sobre 336 al máximo, voy a obtener un 1 arriba y un 2 abajo, cosa que incluso puedo ver desde aquí, porque 168 es la mitad de 336. Entonces esto se simplificó a un bin sobre 2 tin. ¿Por qué me sirve este método? Porque al eliminar las unidades iguales, me quedan solo dos unidades que no tengo relacionadas en un inicio, que son bin y tin. Y esto, que es ahora una fracción, hay que recordar que yo las igualdades las convertí a fracciones. Ahora puedo convertir la fracción a una igualdad por una lógica de que esto debe de funcionar a la inversa. Si una igualdad se pudo convertir a fracción, una fracción se puede convertir a igualdad. La igualdad que obtuve es un bin igual a 2 tin. Y en este caso ya respondí el problema, porque la pregunta es ¿a cuántos tin equivale un bin? Pues aquí está, un bin equivale a 2 tin. Mi respuesta es la número 2. Por último, otro ejercicio donde normalmente había un error, pero porque no se identifica que esto es proporcionalidad pero inversa, es el típico problema de los trabajadores que realizan algo. Por ejemplo, una persona puede pintar una casa en 2 días trabajando 8 horas al día. Es decir, aquí mismo ya fui agregando esta información. Una persona, voy a decir que en lugar de pintar la casa en 2 días, la pinta en 16 horas, puesto que cada día trabaja 8 horas. Trabaja 2, pues 2 por 8 me da 16 horas. 8 personas pueden trabajar al mismo ritmo. ¿En cuántas horas podrán pintar la casa? Este es un problema de proporcionalidad inversa. En el canal ya tenemos muchas referencias a este tipo de problemas. Incluso hay un video que es proporcionalidad directa e inversa. Por si lo desean consultar como refuerzo, les puede ayudar a familiarizarse más con este tipo de problemas. Se le llama proporcionalidad inversa porque yo tengo la relación de que un pintor termina el trabajo en 16 horas. Si aumento los pintores, no van a aumentar las horas del trabajo, al contrario, deben disminuir, porque entre más personas se reparten el trabajo. Por lo tanto, si yo usara mi regla de 3 convencional, o sea, dividiendo de forma diagonal, yo tendría un error porque voy a obtener más horas de trabajo. Por lo tanto, en este caso la proporcionalidad inversa se nos recomienda, si vamos a utilizar el proceso de regla de 3 inversa, pues que hagamos el mismo acomodo, pero ahora la multiplicación en lugar de en diagonal la hagamos en horizontal. ¿Cómo es en horizontal? Pues los dos datos que están en la misma línea se van a multiplicar, o sea 1 por 16, y se dividen entre el tercer dato, que sería entre 8. Una vez que haga esa división, obtengo el resultado, que es 2. Y con este ejercicio pues estaríamos concluyendo los que corresponden a los que íbamos a analizar de esta simulación. Nuevamente los vuelvo a invitar a que revisen en nuestro canal todos los recursos que tenemos, muchos de ellos relacionados con estos reactivos, y si los analizan pues se podrán ir familiarizando más con lo que les pueden preguntar en el examen. Muchas gracias y mucho éxito a todos los que van a presentar el examen en este calendario.